¿Sabías que un adolescente desde su pequeño dormitorio universitario desafió a gigantes como IBM y revolucionó la industria tecnológica? Michael Dell, con apenas 19 años, logró lo que pocos imaginaban: construir una empresa multimillonaria desde cero, cambiando para siempre la forma en que compramos computadoras. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Los primeros años de Michael Dell. Antes de convertirse en un visionario tecnológico, Michael Dell era solo un adolescente curioso con una pasión por la tecnología. Nació en Houston, Texas, en 1965, en el seno de una familia de clase media. Desde joven, mostró un interés inusual por entender cómo funcionaban las cosas, especialmente las computadoras, que comenzaban a ganar popularidad en esa época. En lugar de conformarse con usar dispositivos, Michael quería desmontarlos y entenderlos por completo. Este enfoque práctico lo llevó a descubrir un detalle importante: muchas computadoras eran innecesariamente costosas debido a intermediarios y procesos complejos en la cadena de distribución. Sin saberlo, este hallazgo sería la base de su futuro éxito. Momentos clave de su juventud. A los 15 años, Michael Dell comenzó a ganar dinero vendiendo suscripciones a periódicos. Aplicó estrategias de segmentación de mercado para identificar clientes potenciales, lo que le permitió ganar más que la mayoría de sus compañeros. Desde joven, Michael entendió que el éxito radica en encontrar formas más eficientes y directas de ofrecer valor al cliente. En 1983, Michael ingresa a la Universidad de Texas para estudiar medicina, siguiendo los deseos de sus padres. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en su dormitorio, donde pasaba horas reparando y personalizando computadoras para sus compañeros y pequeños negocios locales. ¿Cómo logró un estudiante universitario convertir su pasatiempo en un negocio que desafiaría a los gigantes de la tecnología? A los 19 años, Michael Dell ya ganaba más que sus profesores, gracias a su capacidad para reparar computadoras y venderlas a precios competitivos. Identificó que podía ensamblar computadoras personalizadas con piezas de alta calidad y venderlas directamente a los clientes, eliminando los costos de intermediarios. Los primeros años de Michael Dell son un recordatorio de que las grandes ideas no siempre comienzan con grandes recursos, sino con curiosidad, creatividad y la capacidad de identificar oportunidades donde otros ven problemas. Este es solo el inicio de su increíble transformación. El nacimiento de Dell Computer Corporation. El verdadero punto de inflexión para Michael Dell llegó cuando se dio cuenta de que su modelo de negocio, ensamblar computadoras personalizadas y venderlas directamente a los clientes, no solo funcionaba, sino que tenía el potencial de revolucionar toda la industria tecnológica. Con apenas $1000 que ahorró de sus ingresos reparando computadoras, decidió dar el primer paso hacia la creación de su empresa, Dell Computer Corporation. A diferencia de los gigantes tecnológicos de la época, que dependían de distribuidores para vender sus productos, Michael optó por un modelo de venta directa. Esto no solo reducía costos, sino que también permitía a los clientes personalizar sus computadoras según sus necesidades específicas. ¿Cómo logró este enfoque disruptivo atraer a tantos clientes en tan poco tiempo? En su primer año de operación, Dell Computer Corporation generó $6 millones en ingresos. Este éxito inicial demostró que el mercado estaba listo para una forma más eficiente y económica de comprar tecnología. En ese momento, Dell tenía solo 20 años y ya había creado una empresa rentable que competía con gigantes establecidos como IBM y HP. El momento decisivo. Abandonar la universidad. Con el rápido crecimiento de su negocio, Michael enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar la universidad. A pesar de las preocupaciones de sus padres, sabía que para llevar su empresa al siguiente nivel, debía dedicarle toda su atención. A veces, el éxito requiere tomar riesgos calculados y seguir tu instinto, incluso cuando las decisiones sean difíciles. ¿Qué hizo Michael Dell para superar las dudas y críticas que enfrentó como joven empresario? ¿Cómo manejó el rápido crecimiento de su empresa con recursos tan limitados? El nacimiento de Dell Computer Corporation marcó el inicio de una nueva era en la industria tecnológica. Con una idea simple pero disruptiva y una dedicación inquebrantable, Michael Dell demostró que incluso los gigantes pueden ser desafiados por aquellos que piensan diferente.
Retos y momentos decisivos. El éxito inicial de Dell Computer Corporation no estuvo exento de desafíos. Como joven empresario de 20 años, Michael Dell se enfrentó a críticas constantes, dudas sobre su capacidad y una serie de obstáculos en su camino hacia el crecimiento sostenido. Sin embargo, en lugar de retroceder, utilizó estos retos como oportunidades para fortalecer su visión y demostrar el valor de su modelo de negocio. Desde el principio, empresas como IBM y HP vieron a Dell como una amenaza creciente. La competencia era feroz, especialmente porque estas compañías tenían más recursos y una base de clientes establecida. Michael sabía que su ventaja estaba en la personalización y en su modelo de venta directa. Dell se centró en ofrecer un servicio al cliente excepcional, garantizando que cada comprador tuviera una experiencia personalizada y satisfactoria. Esto no solo ayudó a fidelizar a los clientes, sino que también atrajo a nuevos consumidores cansados de los modelos tradicionales. El éxito vertiginoso de Dell también trajo consigo problemas logísticos y de gestión. Como estudiante convertido en CEO, Michael tuvo que aprender rápidamente cómo manejar una empresa en expansión. Para superar estos desafíos, Dell comenzó a contratar expertos en negocios y tecnología que lo ayudaran a estructurar su empresa de manera eficiente. Esto marcó un punto de inflexión en la profesionalización de la organización. Muchos dudaron de la capacidad de un joven sin experiencia en el mundo empresarial para liderar una compañía en una industria tan competitiva. Sin embargo, Michael mantuvo su enfoque en su visión, demostrando que la pasión y la innovación pueden superar la falta de experiencia. ¿Cómo respondió Michael Dell a las críticas y qué hizo para mantener su empresa en la cima? Lecciones. Clave de los momentos decisivos. El crecimiento trae retos inesperados, pero la capacidad de adaptarse y aprender rápidamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Michael nunca perdió de vista su objetivo de hacer la tecnología más accesible para todos. Los retos que enfrentó Michael Dell no fueron obstáculos, sino escalones que lo llevaron a construir una empresa más sólida y resiliente. Su capacidad para enfrentar la adversidad con creatividad y determinación sigue siendo una inspiración para emprendedores de todo el mundo. La transformación de Dell Computer en un gigante tecnológico. En menos de una década, Michael Dell logró convertir su pequeña empresa de dormitorio en un gigante de la industria tecnológica. Su modelo de negocio no solo prosperó, sino que también revolucionó cómo las personas y las empresas adquirían tecnología, marcando un antes y un después en la historia de las computadoras personales. Impacto global y logros clave. En la década de los 90, Dell Computer Corporation superó a gigantes como IBM y HP, convirtiéndose en el mayor proveedor de computadoras personales en Estados Unidos. Este hito consolidó la posición de Dell como un jugador clave en la industria tecnológica. Para el año 2000, Dell había alcanzado ingresos anuales de $25.000 millones, posicionándose como una de las empresas tecnológicas más rentables del mundo. Innovaciones que definieron su éxito. Eliminando intermediarios, Dell pudo ofrecer productos de alta calidad a precios más bajos. Los clientes podían configurar sus computadoras según sus necesidades, una práctica poco común en la industria en ese momento. Dell implementó un sistema de inventario just-in-time que redujo costos y mejoró la rapidez de entrega. Cómo estas estrategias no solo impulsaron a Dell al éxito, sino que también cambiaron la forma en que las empresas operan hoy en día. La historia de Michael Dell es un recordatorio de que las grandes ideas, incluso las más simples, pueden transformar industrias enteras si se ejecutan con pasión y visión. Su enfoque en el cliente, su capacidad para adaptarse a los desafíos y su compromiso con la innovación siguen siendo lecciones valiosas para emprendedores de todas las generaciones. Lo más inspirador de la historia de Michael Dell es que todo comenzó con una idea sencilla y mucha determinación. No importa dónde te encuentres ahora, lo que importa es que tengas el valor de empezar y el compromiso de aprender y crecer en el camino. Tú también puedes lograr grandes cosas si crees en tu visión y te mantienes enfocado. Si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete para más contenido sobre emprendedores exitosos
y lecciones de vida. Comparte en los comentarios tus ideas o proyectos que te apasionan y no olvides explorar otros videos del canal para seguir aprendiendo. El primer paso hacia el éxito comienza hoy.